Es decir, que podríamos podríamos afirmar que la raíz de todos los movimientos nacionalistas está en la Revolución Francesa. Sí, porque la Revolución Francesa, insisto, va a crear un nuevo protagonista político, que es la nación. Recuerda, la nación, el Estado-nación, las naciones habían existido previamente, los estados también, pero el Estado-nación como elemento excluyente es un arma poderosísima. Porque entonces, ¿cómo puedo hacer yo para agrupar antes de la Revolución Francesa a un montón de gentes para que sigan mi bandera? Pues muy llamativo, porque no existían los ejércitos de leva, salvo en casos de suma emergencia, cuando me van a sitiar la ciudad y hasta el último ciudadano tiene que apoyar la defensa de la ciudad. Los ejércitos mayoritariamente eran ejércitos pagados, ejércitos mercenarios. Entonces, ¿qué herramienta podía tener el conde Duque Olivares? ¿O qué herramienta podía tener Richelieu para hacer que todos los habitantes de los reinos de España o todos los habitantes de los reinos de Francia siguieran a su rey? Pues que les pagara el salario. Y si no les pagaba el salario, pues habría quien seguiría, habría quien no. Pero claro, en el momento que creamos el Estado-Nación, que es uno de los grandes éxitos de la Revolución Francesa y que explica parte de sus victorias militares y las victorias posteriores de Napoleón, es que ahora somos todos miembros de un Estado-Nación. Y una de las fórmulas que demuestra que tú eres miembro de Estado-Nación es que vas a dar tu vida como soldado en el campo de batalla por una paga ridícula. Claro, cuando la revolución empieza a atacar, porque los primeros que atacan no son las potencias, entre comillas, absolutistas que rodean Francia, la revolución. Los primeros que atacan son los revolucionarios atacando a las potencias, ¿bien? Cuando estas potencias encuentran que en el campo de batalla los franceses ponen cientos de miles de soldados, dicen, ostras, ¿y cómo lo ha conseguido? ¿De dónde ha sacado el dinero para pagar tantos mercenarios? Y no, ahí va. Son, entre comillas, voluntarios. Es gente que se ha creído esto de los Estados-Nación y están dispuestos a dar su vida por el Estado-Nación. Entonces, claro, aquello es una cosa, eso sí que es auténticamente revolucionario. Yo siempre he pensado, lo contamos en el libro, Richelieu levanta la cabeza 150 años después y ve lo que hace la Revolución Francesa y Richelieu le ha dicho, ¿cómo lo habéis conseguido? Yo me quedo siempre con las arcas vacías porque no puedo pagar el ejército y meto 50.000 tíos en el Valle del Rin y vosotros sin gastaros prácticamente nada habéis metido medio millón. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues nos hemos inventado el Estado-Nación y hemos dicho que una de las formas de no ser excluido del Estado-Nación es que demuestres tu fervor por el Estado-Nación permitiendo morir por ese Estado-Nación en el campo de batalla. Claro, a partir de ahí, cualquier dirigente político a futuro va a estar encantado con el Estado-Nación. ¡Ostras! O sea, que si yo declaro un Estado-Nación, tengo un montón de soldados a mi servicio cuyo pago es realmente reducido. Pues viva el Estado-Nación. Me parece que hay que dar también un paso atrás para entender bien esto de la Revolución Francesa, ¿no? En el libro inciden mucho en la idea de que se ve el antiguo régimen como un sistema de opresión, ¿no? Y en el que el monarca tenía un poder absoluto, pero sin embargo era un sistema en el que había más contrapoderes al poder del monarca que posteriormente, después de la Revolución Francesa. O sea, el problema con el antiguo régimen es la propia definición de antiguo régimen. Entonces, el antiguo régimen es un concepto que forja Tocqueville, este erudito francés que viaja por Estados Unidos, el de la democracia, el que escribe el libro de la democracia en América. Entonces, Tocqueville se da cuenta que antes de la Revolución Francesa, precisamente en ese estudio que hace la democracia, y donde él trata de analizar hasta qué punto existen sistemas democráticos, entonces Tocqueville está comparando los diferentes intentos democráticos que ha habido en Francia, el de la propia Revolución Francesa, el que él puede vivir en primera persona cuando tenemos a Luis Felipe como entre 1830 y 1848 como rey de Francia, bien, con otros modelos de democracia como el de Estados Unidos desde la independencia de Estados Unidos. Entonces, Tocqueville lo que se da cuenta es la democracia, y es un debate que tenemos hoy en la actualidad en pleno vigor, ¿no? La democracia no son las elecciones. O sea, el hecho de votar no significa que sea un país democrático, porque podemos votar en los regímenes más tiránicos. La democracia es un sistema de contrapoderes. Entonces, Tocqueville trata de entender los contrapoderes que puede haber en un sistema democrático, y entonces se da cuenta que previo a los modelos democráticos liberales, el de Estados Unidos o el de la Francia postrevolucionaria, había otros sistemas de contrapoderes que son diferentes a los liberales. Entonces los llama antiguo régimen. Pero Tocqueville no define el antiguo régimen como el sistema de tiranía absoluta frente al sistema de libertad absoluta posterior a la Revolución Francesa. Tocqueville lo que dice es, tenemos democracias más o menos imperfectas con sistemas de contrapoderes más o menos equilibrados, hijos de sociedades previas donde ya existían
sistema de contrapoderes que es el antiguo régimen. Otra cosa es que una vez que Tocqueville entiende el funcionamiento de esos contrapoderes previos a la Revolución Francesa, después el concepto de antiguo régimen se ha vaciado de contenido y se ha vuelto algo equivalente a sistema político de tiranía absoluta. Entonces Luis XVI, el rey guillotinado, es el máximo exponente de la tiranía más atroz que uno se puede imaginar. Mientras que lo que va a ocurrir después es el ejemplo de la construcción de la libertad. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con el antiguo régimen? El problema que tenemos con el antiguo régimen es que sí es un sistema de contrapoderes, es decir, la capacidad real de ejercer un poder absoluto por parte de Luis XVI. La capacidad, y además hay una fórmula evidente de ejercer el poder, porque uno cuando pensamos en el ejercicio del poder, uno piensa que va a llegar el rey a mi casa y me va a decir, Alberto, ponte rodillas y límpiame los zapatos. Y yo voy a tenerme que plegar al rey y limpiarle los zapatos. Eso no tiene ninguna dificultad. Si ahora mismo llegan aquí 10 gigantones, metralleta en mano y amenazan con matar a mi familia si no limpio los zapatos, pues ya está. Y esos señores no son tiranos. Son unos tipos que tienen mayoría con armas en las manos. Y yo estoy indefenso en ese momento y no puedo hacer otra cosa más que... O sea que entendamos que tenemos una visión ridícula de la tiranía. En realidad el poder absoluto es que yo pueda extraer a un miembro de la comunidad el 40-50% de sus beneficios a través de los impuestos sin ni siquiera tener que mandarle un policía. O sea, no tiene que venir aquí el sheriff de Nottingham con sus soldados llamando a la puerta y decirme, entrégueme usted el 40% de sus beneficios. No. Es más, es que ni siquiera tienen que venir a llamarme. Me pone un recordatorio de, recuerde que la declaración es de tal fecha, así que le invitamos a que amablemente se ponga usted en su ordenador, abra la página correspondiente, la página web correspondiente a Hacienda, díganos cuánto ha ganado y cuánto nos va a pagar, y si consideramos que nos está pagando menos de lo que nosotros queremos que nos pague, encima le vamos a hacer pagar todo y le vamos a poner una multa. Y no le he coaccionado para nada. Eso es auténtico poder. O sea, ese es el verdadero poder, que es la parte que no solemos entender. Pensamos que el poder es que venga un tipo con una pistola en la mano y me quite el dinero. No, eso es una violencia más burda que la puede utilizar Luis XVI, la puede utilizar un bandolero. Pero que el Estado del año 2024 pueda sacar a cualquier ciudadano español el 40-45% de sus impuestos, y no solamente estamos pensando en impuestos sobre la renta, pensemos en todos los impuestos que pagamos en cualquier transacción que podemos hacer los españoles, bien, desde el IVA a cualquier otro, sin mover un dedo. O sea, el Estado no viene con un policía. Nosotros nos hemos plegado. Eso sí que es poder. Y un poder mucho más omnímodo del que podía disfrutar Luis XVI. De nuevo, si Luis XVI resucitara, le preguntaría a los presidentes del gobierno español, oye, ¿cómo hacéis para, sin ejercer una violencia real, de mandar al sheriff de Nottingham con una porra en la mano, darme porrazos, cómo hacéis para pagar? ¿Vale? Entonces, entendamos muy bien qué significa poder. A partir de ese momento, nos damos cuenta que el poder, la capacidad de ejercer poder que tenían los reyes de la Revolución Francesa es muy limitado. Vale. Pero hay otro elemento, más allá del ejercicio de la violencia y cómo poder extraer parte de mi riqueza, es la arbitrariedad. Porque uno de los problemas que tenemos en el mundo previo a la Revolución Francesa es que ese rey quizás no tenga la capacidad para apoderarse de los beneficios de mi negocio, salvo que me mande a un tipo con una porra a aporrearme, pero arbitrariamente puedo tomar muchas decisiones en las cuales yo me siento completamente incapaz de reaccionar frente a esa arbitrariedad. Vale, esta parte también tenemos que tratar de entenderla. Una de las cosas que elimina la Revolución Francesa son los derechos señoriales. Los derechos señoriales, los señores feudales, aquellas cosas que había en la Edad Media, implicaban que el señor era propietario de un territorio. Dentro de ese territorio tenía una serie de habitantes que podían ser propietarios de sus propias tierras, ¿vale? Pero lo importante del señor no es que solamente fuera el propietario de una parte del territorio directamente, sino que era quien impartía la justicia en ese territorio. Entonces, si ese señor decide llevarse una vaca de mi tierra y yo apelo a la justicia del señor, pues el señor me dirá que mala suerte. Porque, como soy señor y soy el juez, pues ya me buscaría una excusa para quitarte la vaca. Vale. Pero es que el 99% de los problemas que tenían los campesinos franceses antes de la Revolución Francesa no eran con el señor. Eran con el campesino de la par, que era el que le quitaba la vaca. Entonces los dos campesinos iban al señor y el señor impartía justicia. Y es muy posible que la mayor parte de las veces el señor fuera justo. Oye, mira, vecino que has quitado la vaca, devuelve la vaca a su legítimo propietario. ¿Qué ocurría cuando el problema era con el señor? Pues mala suerte. Porque posiblemente el señor iba a ser arbitrario. ¡Ojo!
Yo, a pesar de todo, tengo una última instancia. Como pobre campesino previo a la Revolución Francesa, puedo acudir al rey. Entonces puedo armarme de valor y decir, pues bueno, yo que soy un pobre campesino del sur de Francia, agarro mi mula, me voy hasta París, busco al rey y le pido justicia contra mi señor. Y puede ocurrir que al final el rey me dé la razón en contra de ese señor. Claro, los que nos están escuchando dirán, ya, pero como ese señor es todopoderoso, tiene soldados, tiene armas, seguro que al pobre campesino al final le dan una paliza y acaban con él. Fue muestra de la arbitrariedad. Pues bien, en 2024, si Hacienda me reclama un dinero de una determinada cantidad, donde yo hago cuentas y me doy, y soy consciente de que pleitear con Hacienda me va a suponer una cantidad mucho mayor, a pesar de que yo pueda demostrar que Hacienda se está equivocando conmigo, que es falso lo que está diciendo, que me está sacando un dinero al que no tiene derecho, yo no me voy a pelear con Hacienda. Oye, pero tú puedes apelar a un tribunal superior y me puedo ir a Estrasburgo y me puedo ir... No, estoy igual que el campesino previo a la Revolución Francesa. Hago cuentas y digo, me ha quitado la vaca a mi vecino, voy con el señor que haga justicia. Me ha quitado la vaca el señor, pues me jodo, me quedo sin vaca. Bien, entonces, si tú y yo chocamos nuestros coches, pues bueno, tú me chocas con tu coche, chocas el mío, pues entonces pleiteamos y yo invoco que tu seguro me arregle el coche, y si no tienes seguro, pues tú lo pagues y demás, ¿vale? Pero si es Hacienda quien me está buscando las cosquillas, salvo que sea multimillonario como Xabi Alonso, acepto que me ponga una multa, acepto pasar por culpable frente a Hacienda, incluso aunque sepa que soy inocente. Entonces, esa arbitrariedad existe en nuestro mundo contemporáneo. Y vivimos obsesionados con la idea de, menos mal que hicimos la Revolución Francesa y acabamos con la arbitrariedad. No. Lo que generamos en la Revolución Francesa fueron estados cada vez más centralizados, además en un proceso donde lo que ha sucedido en la Revolución Francesa es que el sueño de la élite política por centralizar el poder se despertó a lo bestia, que es lo que ha sucedido en la Revolución Francesa para acá, y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es tratar continuamente de lograr contrapoderes.